Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. El Fondo Monetario lo manejan 5 países y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo, la inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados
muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario. Libre circulación de las personas. Qué broma de mal gusto en un mundo donde hay millones y millones de migrantes, de expulsados por las sequías, por esas catástrofes llamadas naturales, que de naturales no tienen nada, o por las dictaduras, o por las guerras, que deambulan buscando casa y se encuentran con que les cierran la puerta en las narices, esta invasión de los invadidos, gente que del sur marcha hacia el norte que tantas veces invadió el sur en las guerras coloniales y en las guerras que eran coloniales pero no decían que eran. Esta invasión de los invadidos, que es probablemente el drama más importante del mundo de hoy, del mundo de nuestros días. Estos gentíos que deambulan buscando esta peregrinación inútil, este éxodo trágico de gentes que aspiran a ser tratadas como se trata al dinero. Para el dinero no hay fronteras, no hay ningún problema. Y para los migrantes, para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda, y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece. Me encuentro ahí, sin querer queriendo, en fin, embarcado en discusiones absurdas, donde defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy y ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Y ellos asisten a la política como si fuera un circo, donde los más exitosos son los capaces de dar las piruetas más prodigiosas para hacer desde el gobierno lo contrario de lo que han prometido desde el ya. Ahora las torturas se llaman apremios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización, y a las víctimas del imperialismo se los llama países en vías de desarrollo, confundiendo a los niños con los enanos, y al sistema que en mi infancia y en mi juventud llamábamos capitalismo, se le llama hoy economía de mercado. El diccionario también ha sido asesinado por la organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen, o no saben lo que dicen. Bin Laden es el demonio profesional más exitoso y el que mejor cumple sus funciones, pero no es el único. Siempre hay algún satán a mano para decirnos: la humanidad corre peligro, este es el último día del mundo. Y muchísima gente se hace eco de esas voces del miedo que imponen una dictadura invisible y paralizante que es enemiga de la dignidad humana, porque los que estamos, todos estamos enjaulados por el miedo, ya no somos libres, y los que no somos libres no podemos ser dignos. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso? Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad,
Aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir. Terminar rapado con un uniforme a rayas, humillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo, y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. Hacía mucho tiempo que la tortura se practicaba, pero no se predicaba. O sea, no se decía. Pero ahora se proclama a los cuatro vientos que la tortura es una maravilla. Y además se lo dice a partir del supuesto falso de que el torturado dice la verdad. Y no es verdad que el torturado diga la verdad. El torturado canta mejor que Gardel, dice cualquier cosa. Todo torturado se convierte en novelista en el acto y en un gran novelista. No se tortura para obtener información, eso es falso. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad. Un fenómeno nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros internacionales, o presuntamente internacionales, imperiales, para decirlo con palabras más claras. Hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio. Eduardo, llega usted y se encuentra con las plazas llenas de gente gritando: otra democracia es posible. ¿Qué le parece? Me parece una experiencia estupenda. La verdad es que fue muy emocionante para mí poder meterme entre la gente cuando llegué a Madrid, ahí en Sol, y recuperar esa energía de entusiasmo, digamos, ¿no? Una vitamina E de entusiasmo que a veces pareciera perdida en este mundo que nos invita al desaliento. O sea que fue, y ojalá siga siendo, una experiencia estupenda. La palabra entusiasmo es una linda palabra de origen griego que significa tener a los dioses adentro. Y eso sentí yo cuando deambulaba entre los muchachos, ahí en Sol. Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley. Es una de las frases que usted pudo leer en Sol. Sí, sí, sí. ¿Qué ley nos han dejado, señor Galeano? La ley del más fuerte, ¿verdad? Que es la que rige hoy por hoy en el mundo. Dentro de cada país y entre los países también, ¿no? Que es una ley insoportable. Y me parece bien que los jóvenes estén alzando en desobediencia contra esa ley que los condena a la resignación, a la aceptación del mundo tal cual es. Hay en toda América Latina, en casi toda, no en toda, pero en casi toda, un problema visible y preocupante, que es el divorcio, la separación, yo diría que el divorcio entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones y el sistema político.
sistema de partidos vigente. Y yo no reduciría la política a la actividad de los partidos, porque la política llega mucho más allá de lo que son los partidos. Pero sí que me preocupa que, por ejemplo, en las últimas elecciones chilenas, 2 millones de jóvenes no votaron. Y no votaron por no tomarse el trabajo de registrarse y porque en el fondo no creen en eso. O supongo que demasiado no creen en eso, que no tendrán una fe capaz de moverlos. Y esto me parece que no es culpa de los jóvenes. Es muy fácil echarles la culpa, ¿no? Mirarlos desde muy arriba, desde muy por encimita, y decir, estos son cabezas huecas, que no les importa nada de nada. Y también en ese sentido me gustó estar en estas manifestaciones, por lo menos en la de Sol, que es la que pude estar. ¿Sabe cuánta gente no votó ayer en España? Si no he leído mal, ¿se imagina usted cuánta gente? 10 millones de personas no votaron. ¿Que no votaron? No votaron, no fueron. Bueno, es grave, ¿no? Te digo, es grave. Pero eso no es Pero culpa. también es un derecho no votar, ¿no? Claro, claro que sí. Y es también a veces un modo silencioso de protesta. O sea que me parece legítimo que la gente se exprese hablando o callando. Porque el lenguaje es también un lenguaje callado. A veces el silencio dice más que las palabras, ¿no? Y bueno, lo que me gustó es ver toda esta ebullición de una protesta pacífica, sin violencia, como la que vi circulando entre la gente a diferentes horas del día y de la noche también, muy solidariamente, pero muy unidos en una causa común, sostenida con convicción a partir de la situación muy penosa que viven hoy por hoy en España y en muchos otros lugares del mundo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que no tienen una posición, digamos, acomodada, familiarmente acomodada. Uno de los lemas de ahí de Sol decía, con causa pero sin casa, que también me pareció revelador, porque buena parte de la gente que se concentra allí, de estos muchachos, han quedado sin casa y sin trabajo. Digo, son dos cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sabe qué pasa en estos momentos en distintos países europeos? Yo supongo que en su mundo, sí. Latinoamérica también, pero conozco más la situación europea. Sí. Es que la gente está diciendo basta a algo tan claro como los padres vemos que nuestros hijos no van a tener lo mismo que nosotros. Y vemos que lo que nosotros tenemos es gracias a la lucha que en su momento hicieron nuestros padres y abuelos con sangre, sudor y lágrimas, sí. Consiguieron unos derechos que hoy nosotros como padres no podemos dar a nuestros hijos. Claro, ese es uno de los dramas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Internacionalmente. 2 siglos de luchas obreras que conquistaron derechos muy importantes para la clase trabajadora, para los que trabajan, están siendo arrojados al cesto de la basura por gobiernos que obedecen a una tecnocracia que se cree elegida por los dioses para gobernar el mundo, esta especie de gobierno de los gobiernos, ¿no? Como este señor que ahora últimamente se dedicó a violar mucamas, pero antes violaba países y era aplaudido mientras violaba países. No fue preso por eso. Tendría que haber ido preso por las dos cosas y no solo por las mucamas. Y es esa estructura de poder, a veces invisible, la que en el fondo manda. Y entonces cuando se consigue aglutinar voces capaces de decir pro, capaces de decir basta, no más, bueno, lo primero que tiene que hacer uno es escuchar esas voces con respeto, sin descalificarlas de antemano, y saber esperar, a ver qué es lo que la vida quiere vivir. Estos muchachos no parecen esperar órdenes de nadie, ¿eh? Actúan espontáneamente y uniendo la razón a la emoción. Y bueno, me preguntan algunos, pero ¿y cómo va a acabar eso? Ay, yo no sé cómo va a acabar, ojalá no acabe, pero ¿y si acaba? Ya se verá. Es como el amor, que es infinito mientras dura. ¿Sabe, usted, señor Eduardo Galeano,
con José Luis San Pedro, con Arcadio Oliveras, son referentes internacionales de personas que en su momento, hace ya bastantes años, dijeron prou. San Pedro, muy mayor, pero muy joven, este fin de semana creo, hizo unas declaraciones que dijo algo así, cito de memoria: las batallas hay que plantearlas, se ganen o se pierdan, por el hecho solo de plantearlas, porque el solo hecho de plantearla lo que hace es ratificarte. Está bien, él es un querido amigo personal, ¿no? Aparte de lo mucho que lo respeto y lo quiero. Es verdad, estamos también enfermos de exitismo, porque el mundo está preso de un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes, y es una fuente de virtudes, y que en cambio condena el fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Estamos condenados a ganar o a ganar. Y bueno, a lo largo de la historia muchas de las gentes mejores han perdido, y eso no les quita ni un poquitito de razón, ¿no? Los dos hombres más justos en la historia de la humanidad, Sócrates y Jesús, murieron condenados por la justicia. Los más justos fueron condenados por la justicia y siguen siendo los más justos. Y nos dejaron la ley. Y nos dejaron cosas muy importantes. En primer lugar, amor y coraje. La Santísima Trinidad, llamada también Standard & Poor's, Moody's y Fitch, sí, las agencias que califican los riesgos, sí, hoy están haciendo caer las bolsas y el euro en Europa porque han vuelto a bajar la calificación de la deuda griega. ¿Quiénes son estas agencias? ¿A qué obedecen? Según mi mujer, Elena Villagra, son las niñas superpoderosas, aquellos personajes que había hace no mucho tiempo, las niñas superpoderosas, que se consideran con derecho a clasificar y calificar a los países, es decir, está yendo por el buen camino, que es siempre el camino de la obediencia a las órdenes que dicta un sistema enemigo de la gente. Y bueno, están gobernadas dirigidas por tecnócratas de cuarta, que son los que mandan más que los gobiernos. Nadie las eligió, ninguna elección. Que yo sepa, nadie ha votado por Standard & Poor's, que además, si no me equivoco, significa promedio y pobres. Sí. Pero ¿usted sabe las fechorías que han cometido estas agencias? Sí, sí. Las fechorías que han cometido. Y los errores gravísimos. Agencias. Bueno, yo entiendo que uno se equivoca cuando se equivoca, porque no quiere equivocarse. Sí. Cuando ellas calificaron con AAA las hipotecas basura, no les ha pasado nada. Nada, absolutamente nada. Sí. Están hundiendo países enteros, están jugando contra países enteros. Y aquí nadie dice nada. Y los banqueros de Wall Street, que fueron los principales protagonistas de esta crisis, que probablemente es la crisis más grave que el mundo ha sufrido en muchos siglos de historia, quizás la estafa mayor jamás cometida, bueno, ninguno de esos banqueros fue preso. Van presos los ladrones de gallinas, pero los banqueros superpoderosos, como las chicas superpoderosas, esos no van presos nunca. Y cometen crímenes de lesa humanidad. Yo vi ahora que el Tribunal Penal Internacional quiere juzgar a Gaddafi, bueno, que no es ningún santo y que seguramente merece ser juzgado, pero mucho más merecen ser juzgados estos señores que han arruinado el planeta. No, hoy cobran más que ayer. Sí, han sido recompensados. Yo había hasta propuesto una campaña, cuando los veía llorar sus miserias a los pobres banqueros, que habían sido los que habían cometido este desastre, y junto con otros compañeros habíamos articulado una campaña que no tuvo éxito, que era adopte un banquerito. Adopte un banquerito, pero se ve que el mundo tiene mal corazón de lata, y nadie nos hizo eco. Y usted, Eduardo Galeano, ¿cómo se explica que en estas reuniones del G20, el G8 o el
1040, da igual. ¿Por qué ningún mandatario, por qué ningún gobernante, los hay de izquierdas, por qué no se levanta y dice, prou, se acabó, este mundo no es posible, yo no voy a condenar a mis conciudadanos a la miseria, prou, no, basta? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguno que se levante? ¿Por qué? No, algunos sí se han levantado y han ¿En el sido... G20? No, fuera del G20. Ah. En el G 7.000 millones. Bien. Que es el que abarca a la humanidad entera. Unos cuantos se han levantado y han dicho basta. Y por eso, bueno, han sido condenados al infierno, claro. Por ejemplo, me acuerdo cuando el presidente de Ecuador, Correa, anunció que no iba a pagar la deuda que no fuera legítima, o sea, que hubiera nacido de la trampa, de la estafa o de la violencia. Ardió el mundo. ¡Ay, pero Ecuador se acaba ese país, va a naufragar! ¿Cómo alguien se atreve? Y no se acabó nada, porque era perfectamente legítima la decisión de no pagar las deudas ilegítimas, que son las que estrangulan la mayor parte de los países, sobre todo a los países más pobres, ¿no? O sea, no es el problema de que no haya quien lo diga, sino que no tiene, digamos, hay un sistema que absuelve o condena según la buena o mala conducta de los diferentes gobiernos, pero a veces las lecciones de vida, las lecciones de dignidad que el mundo necesita, las dan los más pequeños. Por ejemplo, Islandia. Islandia es un país minúsculo, chiquitito, perdido ahí en los mares del norte del mundo, habitado por poca gente, no sé, 150.000 personas o algo así, 160.000, que es el que más claramente ha dicho no, en estas circunstancias muy difíciles, al Fondo Monetario Internacional y a la dictadura financiera que el mundo padece, en 2 plebiscitos, porque el Fondo y la Unión Europea, por cierto, le habían dado la orden a Islandia de que la población, o sea, los islandeses, tenían que pagar la bancarrota de 3 bancos de allí, 2 bancos muy importantes y el otro no tanto, que habían recibido depósitos de diferentes países y que no podían pagarlos. Entonces, la población iba a pagarlos a 12.000 euros per cápita. O sea, cada ciudadano iba a tener que pagar 12.000 euros por la bancarrota de los bancos, que... Yo no digo que sean todos los banqueros delincuentes, pero hay banqueros que son los asaltantes de bancos más peligrosos. Ellos son. No suena ninguna alarma avisando que entran, porque al fin y al cabo entran en su casa. Pero esos son los más peligrosos. Y la población de Islandia fue capaz de decir no lo aceptamos. Y se hizo un plebiscito. Y como al Fondo Monetario y a la Unión Europea no les pareció suficiente, bueno, tuvieron que hacer otro. Y ganaron los 2. Islandia se negó a aceptar como destino la obediencia del débil ante el fuerte. Y al fin y al cabo es ahí donde se mide la dignidad humana, ¿no? Porque este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Islandia dijo no a los mercados. Sí. Los periodistas decimos los mercados. Sí, los mercados, es un término que se usa así. ¿Quiénes son? En mi infancia era una palabra lindísima, que nombraba el lugar de encuentro de los vecinos del barrio. Todos los colores alegres de la verdura, de las frutas, las voces de los vendedores, de los chacareros que venían a vender a los barrios, por ejemplo en Montevideo. Y era una palabra muy linda, pero después se convirtió en el nombre de un Dios invisible y muy cruel, que es el que rige nuestros destinos. Entonces siempre se dice, no, eso no, porque además tiene muy mal humor ese Dios. Eso va a irritar al mercado. Eso no se puede hacer porque va a irritar al mercado. Y el mercado manda, pero nadie sabe muy bien quién es, cómo es el mercado, de qué se trata. Es como cuando se habla de la comunidad internacional. Eso la comunidad internacional no debería permitirlo. La comunidad internacional es un club de banqueros y generales, señores de la guerra y señores del dinero, que son los que
deciden quién es demócrata y quién no, y quién merece suerte y quién desgracia. Y bueno, por suerte todavía queda gente dispuesta a creer que hay otro mundo posible. Ayer se celebraron elecciones en España, como usted sabe, locales y regionales, y el electorado español decidió darle el pasaporte, es decir, prácticamente decidió castigar muy duramente al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué opinión le merece? Desde afuera yo no soy quien para dictarle a España o a las Españas que España contiene normas de buena o mala conducta, porque si justamente estoy hablando ahora contra los sistemas autoritarios de poder, también creo que son autoritarios algunos intelectuales que van a dar lecciones a los lugares que están visitando. Bueno, yo viví en Cataluña bastantes años, 10 años, no me considero extranjero aquí, pero de todos modos sería muy cuidadoso a la hora de juzgar o emitir opiniones sobre acontecimientos complejos como es una elección, nada menos, ¿no? Una elección como la que tuvo lugar aquí. Yo no sé, en principio me pareció bastante creíble un título que vi en el Diario Público de hoy, que decía que el Partido Socialista había sido castigado por practicar una política de derecha. O sea, probablemente algo de eso pueda haber habido porque el gobierno quizás no tuvo más remedio que obedecer lo que desde afuera le dictaron. Yo no sé, no soy quien para decir sí o no a semejante pregunta, pero sí que España, digamos, accedió a hacer cosas que no coincidían mucho con el programa de gobierno del partido que sigue estando todavía gobernando España, ¿no? Yo antes le he hecho una pregunta que para un responsable de un gobernante puede ser cruel, sobre todo si el gobernante tiene ¿cómo se lo diría yo?, lucha para conseguir más igualdad, ¿de acuerdo? Le he dicho que ningún gobernante se levantaba en ninguna reunión internacional para decir basta. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿pueden hacerlo? Pues algunos ¿Alguien lo han hecho, podría sí, sí. hacerlo? Algunos lo han hecho, y De en G20, América Latina. de G20 después... estoy refiriéndome. Ah, de ellos no, sí, pero de los claro. de aquí, no Sí. de América Latina, Sí, de aquí. sí, sí, pero yo le repito, si el G20 no es capaz de tolerar, admitir y promover la diversidad del mundo, o sea, si no es capaz de practicar la democracia, que la democracia es eso, es diversidad, escuchar todas las voces, otras voces, en pie de igualdad, si no es capaz, bueno, habrá que sustituir el G20 por el G7 mil millones, que es el de toda la humanidad. ¿Y eso cómo se hace? No hay recetas para eso. Yo no las conozco, por lo menos, y desconfiaría mucho de quien me quiera vender esa receta. Son procesos muy complejos, muy complicados, y además la historia es una señora de digestiones lentas y de andar suave. No cambian las cosas en una semana ni en un mes. Es legítima la necesidad humana de que el mundo cambie mientras yo estoy vivo, claro. Yo quiero ver esos cambios. Eso es una pasión humana absolutamente comprensible y compartible, pero no coincide con la realidad. La realidad se toma sus tiempos. Y el mundo no camina en línea recta tampoco, ni hacia arriba ni hacia abajo. Ya, pero la historia es lenta, de acuerdo, pero ahora imagínese usted esas decenas de miles de personas que han salido a la calle, que están ocupando ahora mismo Plaza Cataluña, aquí Sí, a Barcelona, sí. Sol y otras, en otras ciudades de España. Cuando se termine, porque ya han decidido terminarlas en unas semanas, ¿qué va a pasar? Es decir, los políticos gobernantes democráticamente y legítimamente elegidos van a tener en cuenta lo que se ha hecho en las plazas, lo que se ha dicho en las plazas, o va a quedar en nada. Nada queda en nada cuando está, digamos, cuando transmite energía. La energía queda, de alguna manera. A veces se convierte en otra cosa, se desarrolla de otras maneras,
Pero es muy importante lo que está ocurriendo con estas concentraciones, que son sobre todo juveniles, pero no solo juveniles. No, no solo. Porque en definitiva son los invisibles haciéndose visibles, ¿verdad? Y los que parecían mudos haciéndose escuchar, diciendo lo que tienen que decir. Y en este mundo donde tantos hablan sin decir, ellos dicen diciendo. O sea, dicen cosas que vale la pena escuchar. Y yo creo que esas voces van a seguir resonando. Pero no, tampoco quiero ser un optimista profesional, porque yo soy optimista según la hora del día. A veces soy muy pesimista. Y la esperanza es una cosa que se me cae del bolsillo y tengo que recogerla a ver dónde está, hecha pedacitos. Muchas veces me ocurre. No soy un optimista full time y además no creo en ellos. Pero se avanza. Sí, espero que sí. Pero a veces creo que no, y entonces me agarro la cabeza y digo, ay Dios mío, ¿no habrá alguna nave espacial que me lleve a otro planeta? El creo que no es porque este domingo, creo, en Uruguay se dijo no a suspender la ley de amnistía. Sí, es un proceso, también es muy complicado de explicar así, ¿no? Pero sí que se perdió por un voto, una cosa lamentable, acabar con una ley infame, que es la ley de impunidad. Yo fui miembro de las dos comisiones que organizaron los dos plebiscitos y los perdimos, por muy poquito, pero los perdimos, y seguiría perdiéndolos 1.000.000 de veces, porque yo no creo que valga la pena vivir para ganar. Creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer y no lo que te conviene. Señor Eduardo Galeano, hemos de poner el punto final al programa de hoy, y ¿sabe lo que me fascina de ustedes? Es que teclean las palabras justas y precisas en el momento adecuado. ¿Por qué no me da la fórmula? Bueno, gracias. No hay ninguna fórmula para eso y yo no creo además que sea capaz de semejante prodigio. Pero yo creo, buscaría, digamos, decir las cosas de la manera más sencilla, ¿verdad? Eso me pasó en Ourense cuando fui a presentar este libro que está acá arriba, Espejos, hace ya un par de años. Estuve en varios lugares de España, pero allí en Galicia me ocurrió en Ourense algo que puede de algún modo explicar lo que quiero decir. Había mucha gente y muy cariñosa durante la lectura, pero en la fila de atrás de todo había un señor de rostro campesino muy curtido por los años y la pobreza, las dificultades de la vida dura, ¿no? Y era un rostro lindo, parecía esculpido, modelado, y me miraba fijo y sin pestañear, pero como enojado, sí. Y al principio me resultó simpático y bien, pero después me dio un poco de miedo, porque no pestañeaba y me seguía mirando fijo. Y cuando la gente se fue, ya él se quedó y me seguía mirando y se acercó y dije, bueno, ha llegado el minuto final. Me tenía que ocurrir y me entregué, que el destino haga lo que quiera. Ya dispuesto a ser asesinado por aquel señor que estaba tan enojado y avanzaba hacia mí. Y cuando llegó muy cerquita me dijo, también enojado, qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Y se dio vuelta y se fue sin saludarme. Y me había formulado la crítica más elogiosa que he recibido jamás. Fantástico. Y yo no pude ni siquiera abrazarlo.